El día de hoy, como siempre, ofreciéndole este ratito a Dios nuestro Señor, que tomamos de nuestro tiempo, de nuestras prisas, de nuestra vorágine, de nuestro estrés. Vamos, como siempre, encomendarnos a Dios nuestro Señor, comenzando por agradecerle todo lo que hace por nosotros. Cuidarnos, bendecirnos, alimentarnos, protegernos. Y nosotros, como siempre decimos también, ofrezcámosle al Señor lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que pensamos, lo mejor que hacemos. Que sea nuestro testimonio, que sea nuestro te amo, Señor. Y como veíamos, ahorita que está de visita aquí en México, siempre nos vamos a encomendar a él, San Judas Tadeo, para que bendiga esta patria en estos momentos tan difíciles, en especial en estos 2 días en nuestros congresos. Ayúdanos, San Judas Tadeo, tú que eres el santo de los casos imposibles. Para ti no hay imposibles si tú amas esta tierra mexicana. Pues vamos entonces a iniciar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el estudio de nuestro valiosísimo catecismo de la Iglesia Católica, que como vemos, terminamos de estudiar y analizar el credo completito en cada palabra, y ahora nos va a llevar el catecismo a entender el valor de la misa. Incomparable. Decía San Gregorio Magno de las misas gregorianas, que vale más una misa vivida en presencia, en persona, con todo, comulgado y todo, que 1000 misas que nos ofrezcan ya de muertos. Hay que entender esto muy bien. Miren, la misa es el momento culmen de cada semana. Y hemos dicho que si Dios creó el universo y el mundo, y que es igual para todos, miren, el mundo gira a la misma velocidad sin importar cuál sea el país, la creencia. Hemos dicho que cada vuelta del planeta es un día y cada 7 días se cumple una semana. Miren, ¿de dónde salió esa información? Pues del libro del Génesis, amigos. Que Dios dice que hay 7 días de la semana. No hay más. Ya hemos dicho y lo repito que esa es una idea, es como hablar de Jesús, que si no estamos en el año 2024, después de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho real, histórico, geográfico, con todos los atributos científicos. Es decir, empezamos a contar el tiempo después de nuestro Señor Jesús, les guste o no. Y es la fecha para todos, ¿eh? Creyentes, no creyentes, judíos, musulmanes, ateos, chinos, que tienen sus calendarios. Pero el calendario cristiano es el que rige la civilización humana. Igual son los 7 días, amigos. Miren, la semana prehispánica tenía 12 días y la semana babilónica tenía 20 días. Por eso vemos que ahora, ¿cuál semana se impuso? Pues la del Dios verdadero, como la fecha del Dios verdadero hoy, en el 2024, después de que Dios concebió a su Hijo en el seno de la Santísima Virgen en este planeta, hace 2024 años. Pero es muy importante lo que estoy diciendo, amigos, porque si la semana es
de 7 días y es la verdadera, hemos de entender cabalmente que Dios tiene razón en lo que dijo astronómicamente. Cada semana tiene 7 días y nos dijo, dediquen 6 días a lo que quieran, trabajar, dormir, descansar, divertirse, estudiar, aprender, lo que quieran. Pero el séptimo día me lo van a dedicar a mí. Miren, esto lo mandó Dios desde los tiempos del mismísimo Moisés. Estamos hablando del año 1200 antes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hace 3200 años, Dios impuso por primera vez que cada séptimo día tenemos que adorarlo, agradecerle con todo nuestro cariño, todo nuestro amor, darle toda la gloria que nunca vamos a poder reconocer aquí, con nuestra mente tan pequeña, pero a la vez tan poderosa. Por lo tanto, miren por qué indicó Dios que debemos adorarlo cada semana, cada semana, cada semana desde el principio. Pues simplemente, amigos, para que no se nos olvide. ¿Se pueden ustedes imaginar que Dios hubiera dicho, pues vengan a misa cuando quieran adorarme? Pues no iríamos nunca. Ya se hubiera desaparecido la religión cristiana. Les recuerdo algo, que es muy importante para lo que estamos aprendiendo. Nuestra religión es de dos cosas, de práctica y de guardar mandamientos. Esa es nuestra religión, para no darle vueltas y meternos en más rollos. Nuestra religión es para practicarla. Debemos adorar a Dios. Debemos hacer lo que Dios nos pide a través de su palabra tan valiosa. Tenemos todo el instructivo de qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y por qué debemos hacerlo. Por eso la misa es tan importante en la vida de los creyentes. En el Antiguo Testamento, recuerden, era el sábado. El sábado. ¿Por qué? Porque era la semana original. Pero una vez que vino el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el nuevo sacerdocio, ya hemos dicho, amigos, que Cristo lo renovó todo. Todo es antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, Antiguo Testamento; después de Cristo, Nuevo Testamento. Antes de Cristo, sacerdocio levita; después de Cristo, sacerdocio universal. Antes de Cristo, sacrificio de animales por los pecados para ponerlos en el altar. Después de Cristo, Él ya paga por nuestros pecados con su propia carne y su propia sangre. Todo cambió. Pero a veces nos quedamos pasmados solo en entender que es un Dios como tótem. Lo digo porque mucha gente comete ese error. No, nuestro Dios nos está invitando a practicar cada semana, cada semana, cada semana. Mandamiento, recuerden que ir a misa es un mandamiento los domingos. Es decir, no es opcional. Miren, y si no nos lo mandara Dios, no iríamos. Y así mucha gente le vale gorro. Aunque sea mandamiento, pues no voy, no te obedezco. Ah, pero nomás les pasa algo y Señor, ayúdame, por favor, socórdeme. Aguas con esa hipocresía. Si yo quiero tener todos los derechos de la protección de Dios, debo cumplir con todas mis obligaciones, como en la parte social. Por lo tanto, miren, lo explicó San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La única manera de decirle a Dios que lo amamos es guardando sus mandamientos, obedeciéndolo. No hay otra manera, ¿eh? Recuerden que dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Otra vez, guardar los mandamientos, hacer lo que nos pide y con más razón cumplir lo que nos manda, lo que nos obliga Dios. Por eso, ahora que estamos leyendo esto, ojalá entendamos el verdadero valor de la misa. Yo confieso, miren, en esta mente que están oyendo, ya hubo dos experiencias en la misma vida.
Antes de los 33 años, ¿qué había en mi mente? Sexo desordenado, pornografía, prostitutas, drogas, alcohol, lujo. En esa misma mente, claro, después de una pancreatitis mortal y 3 meses de hospital, en el mismo cerebro hay otra mente que ya no se dedica a la pornografía y a las prostitutas ni nada de eso. ¿Por qué lo digo, amigos? Porque también en nuestras vidas debe haber un antes de Cristo y después de Cristo. Debe marcar nuestras vidas, porque Jesús lo debe marcar todo. Él es el centro, fíjense, no del mundo. Vemos nuestro mundo pequeño, hermoso, pero miren, voy a poner la imagen. Jesús es el centro del universo, del cosmos. Es Dios. Y todo esto que ven en esta imagen que es de las fotos más recientes del universo, ¿eh? Sí, información actual con los grandes telescopios de que el hombre dispone y su mente poderosa. Miren, todo esto lo creó Dios. Y también en todo esto Jesús es Señor. Por lo tanto, cuando vamos a misa y se lleva a cabo la oración eucarística, fíjense, ese Cristo poderoso que creó todo esto se hace presente literalmente, materialmente. Cuando comulgamos, ¿a poco nos sentimos materia? Físicamente recibimos al Señor, materialmente, biológicamente. Es algo verdaderamente poderoso. Miren, si no hubiera misas, ya no existiría la religión, la nuestra. Y por lo tanto, el mundo ya hubiera desaparecido porque el mal ya hubiera triunfado. Lo que impide que triunfe el mal en este mundo, amigos, para que lo sepan bien claro, es la Iglesia Católica, que fundó Jesús y que sigue protegiendo a la civilización, aunque con muchos trabajos en nuestra actualidad. Pero vamos a continuar, amigos, profundizando en este tema para que le demos a la misa el verdadero valor que tiene. Miren, son ratitos en el cielo, estando aquí en la tierra. Y comemos comida bajada del cielo. Suena bien arrogante lo que digo, pero es verdadero, totalmente. Vamos a continuar, amigos, en el numeral 1094, hablando sobre la liturgia, el valor de la liturgia y el valor también, amigos, de la palabra de Dios en la liturgia. Ya decíamos que en la misa se divide en dos partes. Lo que le decimos nosotros a Dios, que le llamamos liturgia, y lo que Dios nos dice a nosotros, que es lo que llamamos la palabra de Dios, o la liturgia de la palabra de Dios. Por lo tanto, es un diálogo. Nosotros vamos y le hablamos a Dios, y luego Dios nos contesta con las primeras lecturas, Salmo, segunda lectura. Recuerden, ya lo decía en la clase pasada, ¿y qué le decimos a Dios? Pues para empezar, perdónanos. Yo confieso ante todos ustedes que he pecado mucho de pensamiento, etcétera, ya lo dijimos. Pero miren, esto está mandado por Dios. Debemos entrar a misas sintiéndonos con la verdad pecadores, distraídos a veces, engañados, ¿verdad? Pero debemos salir de misa como lo dice nuestro Señor en Juan capítulo 13, cuando le lavó los pies a los apóstoles bañados. Miren, quien sale de una misa vivida, no nomás sentarme ahí a escuchar, no, participada, cantando, rezando, arrodillándome ante Dios cuando se hace presente en el altar. No puede ser de otra manera. Cuando vivimos la misa así, nuestra alma está más cerca de Dios que en ningún otro momento en este planeta. Pero vamos a continuar donde nos quedamos, amigos. Donde hablábamos que una parte fundamental en la misa es la palabra de Dios. Y todo ilustrado e insuflado por el Espíritu Santo.
numeral 1094. Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor y luego la de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras, es decir, tipos que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por esta relectura en el Espíritu de verdad, a partir de Cristo, las figuras son explicadas. Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo, y lo mismo la nube y el paso del mar rojo. El agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo, como nos lo dice San Juan en el capítulo 6, versículo 32, que es donde el Señor explica la Eucaristía, que si recuerdan muchos de los que lo habían seguido desde el principio, ya no andaban con él. Pensaron que se había vuelto loco. ¿Por qué? Porque miren, estamos hablando de una historia coherente. Saben que si vamos a misa, el Antiguo Testamento está presente. No somos una religión que nació con el Nuevo Testamento, no cometamos ese error. Nosotros pertenecemos también a la religión del Antiguo Testamento. El padre Abraham es nuestro padre. El padre Jacob es nuestro padre. Y el rey David también es nuestro patriarca. Porque miren, como dice aquí, a fin de cuentas, lo que anuncia con mucha fuerza y mucho poder el Antiguo Testamento es la llegada de un Mesías, de un ser poderoso, súper culto, súper inteligente, incomparable. Y sobran las citas del Antiguo Testamento, desde el Génesis. Recuerden que en el mismísimo capítulo 3 le dice el Señor a la serpiente, al demonio, por haber hecho eso de haber engañado a Eva y hacerla pecar y desobedecer a Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer. Fíjense, se estará peleando siempre. Pero un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, lo dijo el mismo Génesis. ¿Quién es el descendiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente con la cruz y la resurrección? Pues es Jesucristo. Por lo tanto, Jesús está anunciado. Dice Moisés en el capítulo 18 del Deuteronomio. He que el Señor va a suscitar un profeta más grande que yo entre ustedes, lo dijo el mismo Moisés. Él guiará al pueblo y le dará instrucción. Y no digamos todos los profetas. Recuerden a Isaías 7:14. He aquí que una mujer virgen va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Miren, anunciado Jesús. Y luego dice Malaquías, y tú, Belén Efratá, la ciudad más pequeña e insignificante, de ti saldrá el hijo de David que ha de gobernar el mundo eternamente. O sea, el Mesías está más que anunciado. Por lo tanto, podemos afirmar algo antes de continuar, amigos. El Antiguo Testamento es el anuncio y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del anuncio. De una manera además definitiva, angustiante. ¿Por qué? Porque ya no va a haber otra oportunidad para la civilización humana. Ya no la va a haber. Miren, Dios hizo un pacto con un pueblo en el Antiguo Testamento, que él mismo creó, son los judíos, el pueblo de Israel, que no existía. Y Dios lo hizo nacer de dos iraquíes, es decir, Abraham y Sara, que nacieron en Ur de los caldeos, hoy Irak. O sea, todos los judíos provienen de dos iraquíes.
Pero miren, ese pueblo falló, no obedeció a Dios, le dio la espalda, lo traicionó, empezando con los reyes, los sacerdotes y el pueblo. Se fueron atrás de dioses egipcios y babilonios, el pueblo. Y entonces Dios tomó una decisión de verdad fundamental para esta civilización que creó aquí con Adán y Eva. Y decidió darnos la última oportunidad. Y ya no mandó esta vez ni patriarcas ni profetas, sino que él mismo vino a darnos la última oportunidad. Pero esta vez no hizo un pacto con un pueblo, ni fundó un pueblo, sino que esta vez Jesús, el Dios hombre, hizo un pacto con todos los pueblos de la tierra. El que quiera unirse, que se haga bautizar, que crea y se salvará. Ya no solo para los judíos, pero que creen en la última oportunidad. Tengo que insistir en esto. Lo dice la Eucaristía, la oración eucarística, cuando dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Lo hemos escuchado muchas veces. Si Dios ya no va a hacer otra alianza, no va a haber una tercera alianza. Dios no está jugando, amigos. ¿Con quién va a hacer Dios una tercera alianza? ¿Con los venaditos o con las jirafas o con quién? No, es la última oportunidad. Ojalá lo entendamos. Por eso ese Dios tan poderoso, tan amoroso, nos obliga a adorarlo, porque es fundamental adorarlo. Darle gracias, reconocer su gloria, su grandeza. Para eso es la misa. Recuerden. Por eso decimos, aleluya, aleluya. Todas las frases y expresiones de gloria son para Dios en la misa. Y nos quedamos cortísimos. Pero que quede claro, el Antiguo y el Nuevo Testamento son la misma historia. Son el complemento uno del otro. Pero continúo leyendo el numeral 1094, perdón, el 1095. Por eso la iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma, y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse la inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la iglesia la manifiesta y nos la hace vivir. Mira, aquí se refiere a que en la misa siempre vamos a recordar las obras de Dios en el pasado, el diluvio, cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y cómo Moisés fue guiándolo y abrió. Miren, la misa siempre nos va a recordar las obras de Dios en la historia humana. Los salmos que escribió el rey David nos van a recordar exactamente sus obras, cómo Dios siempre hace triunfar al que cree en él. Chequen los salmos y verán qué hermosura de fe del rey David hacia su Dios, aun siendo pecador y débil como lo somos nosotros. Porque entendemos claramente que Dios sabe que somos falibles. Sabe que nos dio un libre albedrío que es muy pesado y muy difícil mantener limpio, agradable a Él. Pero continuamos, amigos, en el numeral 1096, donde nos va a hablar el catecismo precisamente de que la liturgia cristiana proviene de la liturgia judía. Esa es la realidad. Miren, cuando puedan, lean el capítulo 48 del libro del Eclesiástico. Y van a encontrar ahí exactamente una misa del Antiguo Testamento, celebrada en un sábado. Pero miren, es prácticamente lo mismo. Llega el sacerdote, se encomienda a Dios, no saben todavía la fórmula trinitaria, sí, pero invitaba al pueblo de inmediato a pedir perdón. Si era yo pecador. Y no venían las lecturas, sino, miren, prácticamente en nuestra misa actual. De hecho, termina al final con la bendición del sacerdote a toda la comunidad que asistió al culto divino. O sea, no somos otra religión, somos la misma religión de los judíos.
Ya hemos dicho y lo repito en este momento porque es fundamental. La iglesia fue fundada exclusivamente con judíos, no se les olvide. Jesús es judío, nuestro Dios, hombre. Los 12 apóstoles son judíos. María es judía, José es judío, Juan el Bautista es judío. Todos los que fundaron la iglesia, sin duda, amigos, sin duda, fueron judíos. Fuimos fundados por judíos. Y se lo dijo Jesús a la samaritana en el pozo, si se acuerdan. Porque la salvación viene de los judíos. No es algo del Nuevo Testamento, la salvación viene de Abraham. Que aunque sus hijos y el pueblo que él originó lo traicionaron, él está a salvo. Abraham también es padre de nosotros los cristianos. Él no tiene la culpa de los pecados de sus hijos como no la tenemos nosotros. El juicio es individual. Miren, los que se perdieron en el pueblo de Israel fueron los últimos reyes, los últimos sacerdotes. La destrucción ocurrió en el año 587 antes de Jesús. En el mes de septiembre fue algo real, donde los babilonios destruyeron Israel, destruyeron el templo y no volvió a ser un país nunca más Israel. Hasta 1948, en que los judíos restauraron a los judíos en su tierra, que es donde viven ahora, pero peleándose con los palestinos. Por lo tanto, debemos entender bien, somos la religión judía, ¿eh? Que no nos sorprenda eso. En realidad, nosotros somos hijos adoptivos, recuerden. Pero miren lo que dice el catecismo sobre la liturgia judía. Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias. Para la proclamación de la palabra de Dios, la respuesta a esta palabra, la adoración de alabanza y la intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso a la misericordia divina. La liturgia de la palabra, en su estructura propia, tiene su origen en la oración judía, la oración de las horas y otros textos formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables. Por ejemplo, el Padre Nuestro, las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también a diferencia de sus contenidos, son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua, Pascua de la historia orientada hacia el porvenir en los judíos, Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva. Y esto es realidad. Recuerden que los judíos siguen esperando al Mesías. Para ellos no es Jesús el Mesías, lamentablemente, ¿verdad? Y dice que va a llegar algún día, pero uno se pregunta, amigos, ¿cómo puede llegar un hombre que sea más poderoso que Jesús a este planetita que él mismo creó? Por lo tanto, aquí los judíos se dividieron en dos partes. Y hay que decirlo con toda claridad. Ya decíamos que la Iglesia Católica fue fundada por judíos exclusivamente. Por lo tanto, cuando hablamos de los judíos, se dividen en dos, amigos. Fíjense qué interesante. Los que no creyeron en Jesús y los que sí creyeron en Jesús. Los que no creyeron en Jesús son los que le gritaron a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Esos son los judíos que no creyeron.
Pero, ¿qué creen, amigos? Los judíos que sí creyeron, pues somos la iglesia, son los apóstoles, Jesús mismo, que es el resto de Israel por sí solo. Porque, miren, como vemos, ya no echó mano de patriarcas, ni profetas, ni enviados, vino él mismo a decretar la última fase de la civilización humana. No va a venir ni otro Mesías, ni otro mensaje diferente, amigos. Y dice cómo lo repetimos en la oración eucarística cada misa. Alianza nueva y eterna. El que se suba a la salvación, esta es la última oportunidad, no habrá otra. Y es en serio, decimos. Dios habla, amigos, en serio. No es un Dios tótem como Huitzilopochtli o Zeus, que fueron inventos de sueños de seres humanos. Pero continuamos en el numeral 1097. En la liturgia de la nueva alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La asamblea litúrgica recibe su unidad de la comunión del Espíritu Santo, que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales. La asamblea debe prepararse para encontrar a un Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la asamblea. Recuerden que la palabra asamblea, la palabra iglesia y la palabra pueblo quieren decir lo mismo. En particular de sus ministros, la gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. Esto es muy importante. Dice bien, la gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Miren, esta imagen que les comparto es incomparable para explicar esto. Es una obra incomparable del gran pintor Rafael Sanzio, que se llama La disputa del sacramento. Si se fijan, tuvo una visión profética perfecta de lo que estamos leyendo este gran pintor, que no es su única obra, tiene obras gigantescas en el Vaticano. ¿Dónde está esta obra? En una pared gigantesca, ¿eh? No es un cuadrito, es una pared inmensa, de 4 metros por 8 metros o algo así. Miren, aquí plasmó las dos dimensiones de la iglesia. El cielo, vean el cielo, con Dios Padre hasta arriba, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en línea recta. Descienden en la Eucaristía, en el altar, en la tierra. Pero es tan importante para explicar esto. Y miren, quienes están en la tierra, los apóstoles, la iglesia, y los que vivimos y lo queremos actualizar en nuestros días. Pero esto ocurre en cada misa, esto que estamos viendo. Se unen el cielo y la tierra. Miren aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Por eso a misa debemos ir bien vestidos. No se va a ir en chanclas con playera de las Chivas o del Atlas. No, vamos a un evento cósmico. Vamos a un evento celestial. Aunque no veamos, esto ocurre en cada misa, ¿eh? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes literalmente, materialmente, insisto, o no sentimos la hostia en nuestra boca. Es carne y sangre de Cristo, ¿eh? Aunque nuestra mente se resiste a creerlo. Bien, tocamos a Dios al comulgar. Cuidado. Por eso a misa debemos ir lo mejor vestidos, mejor peinados, lo mejor dispuestos.
y con un corazón blandito para pedirle perdón a Dios por todo lo que hicimos en esa semana. Malo a sus ojos. Miren, no hay nadie que no peque todos los días, ¿eh? Y dice el Papa Francisco que él es el primer pecador de todos. ¿Qué debemos pensar nosotros? ¿Pero qué creen? En cada misa volvemos a bañarnos, repito, como dice Jesús en Juan 13. ¿Quién va a misa? Dice Jesús, bañado, limpiecito, ¿eh? Como un bebé. Vale la pena entender esto. Y vale la pena, por lo tanto, vivir la misa, vivirla, no escucharla. Ya decíamos que los abuelitos, las abuelitas decían, vamos a oír misa. No, no vamos a oír misa, amigos, por favor. Vamos a participar en misa. Somos protagonistas desde entrar al templo. Pero tengo que participar. Tengo que rezar, tengo que cantar, tengo que arrodillarme con todo el sentido de contrición ante Dios que está ante mí en el altar. Como vemos en esta imagen que plasmó Rafael Sanzio. Si se fija, no falta nada en la imagen. Están los querubines, serafines, arcángeles, santos, ángeles, la iglesia y todos los que comulgan, los están abajo. Eso los tiene vivos. Por eso, amigos, hay que entender la misa. Yo la entendí tarde. Me acuerdo que ahí sí mi abuelita y mi mamá decían, oye, ve a misa, ir a misa es muy valioso, es un pecado grave que no vayas a misa. Y dice, bueno, hombre, yo iba a misa para que me prestaran el coche, lo confieso. Pero ahora, amigos, también lo confieso con toda honradez, cada misa la disfruto. Perdón que lo diga, no se den cuenta, pero yo cuando estoy orando, cierro los ojos. Por lo tanto, en la misa me la paso mucho tiempo con los ojos cerrados para poder conectarme con Dios. Y cuando canto aleluya, aleluya, me siento aquí en esta imagen, se los confieso, intento. Porque es cierto esto que vivimos en la misa. Insisto, por eso decía el Papa Gregorio primero el Magno, que vivir una misa, participar en una misa y comer del banquete de la misa es el mejor beneficio para el alma en esta vida y también en la otra, decía, y lo vamos a ver. Por lo tanto, amigos, ir a misa es valiosísimo para nuestras almas. Pero continuamos en el numeral 1099, siguiendo precisamente con este mismo asunto. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Recuerden que el memorial, la liturgia es el memorial. Recuerdo aquí que la liturgia es lo que le decimos nosotros a Dios, los fieles, y el sacerdote a Dios en la misa. Eso es lo que llamamos liturgia. Por eso dice claramente aquí, la liturgia es memorial del misterio de la salvación. Y el Espíritu Santo es la memoria viva de la iglesia. Miren, ya decíamos que todas las oraciones que oímos que pronuncia el sacerdote, desde que empezamos, que dice oremos, y dice una oración siempre hermosa. Oh Señor, que nos bendices, acompáñanos, lo que quieran. Esa oración la escribió algún santo, padre de la iglesia, o fue San Agustín, o fue San Jerónimo, para que entiendan de lo que hablamos. Es el producto de los labios de la iglesia de los 2000 años de adoración, de veneración profunda a los santos y a la Virgen. Son las palabras que han salido de tantos creyentes en 2000 años, que la iglesia las atesora, las valora, las reconoce y las introduce en su liturgia para que se repitan. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de dirigirnos a Dios que las oraciones litúrgicas.
Los invito a que hagan una prueba que ya he tenido la fortuna de hacer. Cuando escuche todas las oraciones del sacerdote, todas y cada una, son muchas las que dicen la misa. Escuchen cada una y verán qué preciosas, qué perfectas. Y por eso las tienen que leer. Va a ser muy difícil que se las aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque la liturgia es cambiante. Hay mucha gente que dice, pues yo para qué voy a misa, todas las misas son iguales, todas son lo mismo. Y yo, no, en los 2000 años, amigos, no se ha repetido una misa nunca. Todas las misas, empezando por la del Jueves Santo hasta la última que se está celebrando hoy, son diferentes. Aunque sean las mismas lecturas, la misma liturgia, el sacerdote es diferente. Los fieles son diferentes. La reacción de las almas es diferente. Por lo tanto, cada misa es valiosa en sí misma, sin importar quién sea el sacerdote, sin importar cuál sea el templo, sin importar el lujo del templo. Lo importante es que se lleva a cabo el milagro eucarístico, que solo basta con que haya sacerdote, altar y los insumos de consagración. Y por supuesto la vestimenta sacerdotal. ¿Por qué? Porque, miren, este es el gran don que Dios quiere darnos para no viajar solos en este planeta. Nos está enviando dónde tomar las fuerzas, dónde recobrar energía cada semana, y lo repito, cada semana, cada semana. Si no fuera así, ya nos hubiéramos olvidado de Dios, toda la humanidad. Insisto, si así, nomás hablo de México, vean qué alejado está México de Dios. La mayoría ya ni va a misa, se olvidaron de Dios. Y aguas, eso nunca va a ser bueno, amigos, lo entenderán ustedes perfectamente. Es necesario que cada uno de nosotros, por lo menos en nuestra familia, empuje a Dios en nuestra convivencia, en nuestras costumbres. Invitemos a nuestra familia a obedecer a Dios, cueste lo que cueste, porque ahí está la salvación, no solo creer en Él. Y me acuerdo, amigos, desde que tuve la fortuna de estar en Radio María y luego en María Visión, y ahora ya 12 años en El Sembrador, que desde la primera vez que escuché esta frase y la dije en público, hubo mucha gente que eh, protestaba, porque yo decía, amigos, y lo repito, oye, miren, creer en Jesús no sirve para nada. Se oye bien contradictorio, pero lo repito, creer en Jesús no sirve para nada. No me va a salvar. Lo que me va a salvar, amigos, es creerle a Jesús, creerle a Jesús. Eso sí me va a salvar. Que miren, muchos creen nada más en Jesús como si fuera un huichilopochtli, ¿verdad? Y le ponen altares. Ah, pero no le creen cuando le habla. Yo le creo a Jesús, no solo creo que existe. ¿De qué me sirve solo creer que existe si no lo obedezco, si no vivo la vida que Él me plantea para salvarme? No, a Jesús hay que creerle, amigos, sino quedarnos solo en aceptar que existe. Nuestro Dios, insisto, es un Dios de práctica y de obediencia a sus mandamientos. Ahí reside toda la buena religión. ¿De qué le sirve al hombre ir a misa, rezar, estudiar el cristianismo, meditarlo, orar, pero no vivirlo de nada, de nada, ¿eh? De nada. Y hay grandes teólogos que en sus vidas eran un desastre. No, miren, la mejor manera de decirle a Dios que entendimos su religión es amando a todos los que vemos en el camino. Lo dice Santiago, esa es la verdadera religión, ¿eh? Aunque no fuera misa, aunque no rezara, si amo a mi vecino, a mi familia y amo a todos, estoy en el cielo. ¿Por qué? Porque estaría practicando lo que a veces nomás hablamos y estudiamos. Recuerden, amigos, que Jesús nos mandó a dos cosas, ¿eh?
a amar y a servir a los demás, a los demás. Dice la palabra a mi prójimo, pero pues ¿quién es mi prójimo? Pues todos los demás, excepto yo. Y mi prójimo son los negritos africanos y los chinitos. Y mi prójimo son los gays. Y mi prójimo son mi vecino, mi familia. Y mi prójimo son con los que voy en el autobús urbano al trabajo. Ese es mi prójimo. La palabra prójimo quiere decir el próximo, el que está a mi lado en un momento dado. Y Dios me manda mandamiento, ámalo, ámalo como a ti mismo. Ah, pero llega el demonio y nos saca de la jugada, nos tropieza, nos incita a desobedecer a Dios igual que Adán y Eva. Por eso la misa es fundamental para afirmar estos valores en nuestro interior. Insisto, si yo vivo la misa, soy protagonista en la misa, comulgo, salgo purificado. Mientras no cometa un pecado grave o mortal, estoy purificado. Y ando purificado en la calle, en mi casa y en mi coche. Es algo importantísimo. ¿Solo de dónde puedo salir así? Solo de la misa, solo de la misa puedo salir bañado, para usar la palabra de Jesús otra vez. Vamos a misa, nos bañamos, pero fíjense, en aguas celestiales, con jabón divino, como lo dice el libro de Malaquías, cuando habla Dios del purgatorio. Cuando dice, yo soy como jabón de lavandería para limpiarlos, para quitar sus manchas y lavarlos. Recuerden que ese es el purgatorio. Quien vivió distraído y se muere, teniendo en su persona, en su mente, en su espíritu, los graves defectos de soberbia, de sexo desordenado, de venganza, esa persona, aunque no merece ir al infierno, no puede entrar al cielo porque va sucia. No logró quitarse esos graves defectos humanos por sí solo y así no se entra al cielo. Al cielo solo se entra recién bañado y repito la palabra. Miren, el baño solo lo podemos conseguir en la misa, ¿eh? No hay otra, no hay otra. Yo no puedo lavar la cara con un rosario, me puedo lavar las manos con una oración, pero bañarme completo solo en la misa. Y lo explicó nuestro Señor Jesucristo. Insisto, para eso vino Él mismo, para que ya no haya distorsión del mensaje. Y no haya nada de que, pues a lo mejor el patriarca como humano pues, se equivocó. Ahora no. En Jesús el Dios hombre no hay defecto, no hay engaño, no hay error. Todo lo que nos vino a enseñar lo debemos cumplir si queremos salvarnos. Y ahí es donde entra el libre albedrío el que quiera. Hay que repetir una y mil veces, Dios no ha salvado por la fuerza absolutamente a nadie. Nunca, ¿eh? Como tampoco Dios ha mandado al infierno absolutamente a nadie. Podemos estar ciertos de eso, ¿eh? Eternamente. Quien está en el infierno, pues fue esa alma la que decidió irse ahí. Eso quiso hacer con su libre albedrío aquí en la tierra y ya está en el infierno. Y repito con mucho dolor que la mayoría de almas desde Adán hasta hoy están en el infierno. Es algo doloroso. Miren, de la mayoría de gente que vemos, la mayoría se va a perder. Lo repite el Antiguo Testamento y el Nuevo. Recuerden que Jesús dice, muchos son los llamados, pero muy poquitos los elegidos. Dice San Pedro en su segunda carta, si los justos se salvan a duras penas, ¿cómo nos irá a ir a nosotros los pecadores? No, la salvación ni es universal, ni es gratis, ni es fácil, ¿eh? Eliminen estas palabras si quieren salvarse. Para salvarnos ya hemos repetido en otras clases que debemos sufrir con abnegación, aceptando el sufrimiento que nos mande Dios, agradeciéndoselo y ofreciendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento por nuestras propias fallas, por nuestras propias traiciones a Dios. Señor, te ofrezco el dolor, te ofrezco esta pena, te ofrezco esta angustia, a cambio de la ofensa que te hice.
perdónamela. No desperdiciar el dolor nunca, amigos. Es muy importante entenderlo. Quien desperdicia el dolor es decir, ay, ¿por qué a mí? Con una fregada, ya no aguanto, no aguas. No nos vaya a contestar Dios como Dios cuando le decimos, ¿por qué a mí me dio cáncer? ¿Por qué a mí me dejaron sin dinero y me robaron? Sí saben lo que contesta Dios, ya lo he dicho. Cuando un alma le dice a Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Y Dios contesta, ¿y por qué a ti no? Todos son míos. Dime por qué a ti no. Y al otro sí. No, amigos, hay que aceptar lo que nos manda Dios, que nunca va a estar más allá de lo que pueden nuestras fuerzas. Si nos manda cosas difíciles y dolorosas. Perdón que dé el testimonio de mi vida, pero miren, si ustedes investigan, el dolor de la pancreatitis es el dolor más fuerte en un ser humano. Supera el umbral del dolor y la persona se desmaya. Yo lo viví y estuve 3 meses sufriendo esos dolores todos los días. Me tenían que inyectar morfina y la morfina me hacía sentir hermoso porque me quitaba el dolor y me hacía alucinar. Pero miren, la morfina me duraba cuando mucho 6 horas de las 24. Y no podía ponerme más porque me iba a afectar, me iba a volver adicto. Pero es un dolor, amigos, terrible, horripilante. Todavía me acuerdo y me da escalofrío. Pero ¿qué creen? Si hay algo que le agradezco a Dios y se lo digo como hermanos, es esa pancreatitis que me mandó. Si no me hubiera mandado esa pancreatitis, yo hubiera parado o en la cárcel, o en el panteón, o en el hospital, o no sé dónde, porque andaba en el mundo con el demonio en mi mente, lo confieso. Así lo quería, así decidí en aquel tiempo. Mire, pero Dios nos salva, Dios nos rescata, pero, insisto, siempre será a través del sufrimiento. Hay que entenderlo. No van a encontrar, amigos, un santo que no haya sufrido hasta lo indecible. Uno, ¿eh? Miren, acaban de descubrir incorrupto el cuerpo de Santa Teresa de Ávila. Están maravilladas las personas y los científicos. Pero Santa Teresa de Ávila sufrió. ¡Ay, qué les digo, amigos! Miren, la metieron a la cárcel acusada por bruja y la castigaron con azotes, ¿eh? Y por poco la mandan a ahorcar, si no es porque la salva el rey de España mismo. Miren, se burlaban de ella. Los mismos monjes carmelitas, que no eran los descalzos, ella fundó a los descalzos, se enojaron porque les impuso la pobreza. Hasta entonces los carmelitas vivían muy a gusto y en mansiones. Y ella dijo, no, vamos a ir descalzos y pobres. No, hombre, se le echaron encima. Casi la matan. Y miren, su cuerpo está incorrupto. Valió la pena, nos puede decir Santa Teresa, miren, valió la pena. Aguante cualquier sufrimiento, cualquier ataque. Si ustedes saben que son de Dios, van a triunfar, no importa qué. Pero continúo, queridos amigos, numeral 1100 de nuestro valioso catecismo. La palabra de Dios, es decir, el Espíritu Santo, recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios, que es anunciada para ser recibida y vivida. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella, de la palabra de Dios, reciben su significado las acciones y los signos de la liturgia. Esto está claro. Ya decíamos que en la liturgia nosotros le hablamos a Dios. Señor, yo confieso que he pecado mucho.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a ti, Señor, pura liturgia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Liturgia. Lo que le decimos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Liturgia. ¿Verdad? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Liturgia. Lo que le decimos a Dios en la misa. Miren, quien no va a misa, pues nunca le dice nada a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Quien no va nunca a misa, jamás le dice nada a Dios en su presencia. En su cara, si me permiten decirlo, porque Él nos da su cara, es la del sacerdote celebrante. El sacerdote celebrante es Jesús, ya lo hemos dicho, desde que besa el altar para iniciar la misa, hasta que lo besa para despedirse, es Jesús, no es el padre Juanito. Por eso vemos que la otra parte de la misa ahora es la palabra de Dios. Dios nos convoca a reunirnos en su casa, en su banquete, pero para hablar, no sé, para instruirnos, para regañarnos, para recordarnos. Para todo eso sirve la palabra de Dios. Miren, la misa es incomparable. Solo en la misa está presente Dios y su pueblo, solo ahí. En ninguna otra parte ni momento. Pero dice el numeral 1101. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración. El Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Bien, esto es real. De hecho, miren, yo tengo la fortuna de dar el curso para lectores en las parroquias aquí de Zapopan. Y la primera instrucción al que va a leer la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura es, no vas a leer noticias, no vas a leer el periódico, no vas a leer una novela, vas a proclamar la palabra de Dios. Lamentablemente mucha gente se sube a leer sin preparación y en cierta manera es una ofensa para Dios. Para leer la palabra de Dios en el amor, debemos haberla ya ensayado. Debemos saber lo que vamos a leer. Hablo para los que son lectores. Y debemos darle la entonación del escritor, el sentido, el mensaje profundo. O sea, proclamar la palabra es proclamar la palabra, no es leer nada más. Lamentablemente muchos por necesidad pues se suben nomás a leer. No, la palabra de Dios hay que proclamarla. Estoy seguro que ustedes distinguen un buen lector de un mal lector en las misas. Y el buen lector quiere decir que ha entendido esto que estamos aquí estudiando. Miren, Dios se hace presente en la misa, es algo que nuestra mente no va a captar hasta que Dios nos conceda estar en el cielo, si nos lo concede. Ya les mandé el libro de Catalina o vean la película del Gran Milagro. Y aún esas cosas se quedan cortas. La misa es de veras una conexión con Dios incomparable en este planeta y por siempre. Mientras haya tiempo y mundo, la misa va a ser el momento más importante, más solemne de los que creemos en Dios, con nuestro Padre. No hay otra forma ni lugar que puedan compararse, amigos, ni de lejos, ¿eh? Pero ni siquiera de lejos. Pero vamos a terminar por hoy, amigos, con el numeral 11
02. Sobre este gran misterio, amigos, de la Eucaristía, de la misa, y nos dice el catecismo: la fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de Dios, de la salvación. Esta es la palabra que salva. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe. Es decir, por eso estudiamos, amigos, ya, si recuerdan, el credo. El credo. Es decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera. Por eso es antes el credo que luego todo esto. ¿Por qué? Porque para obtener los beneficios de Dios, debo creerle a Él. Para usar la palabra correcta, debo creerle. No solo creer que existe, insisto, debo creerle, entender que me habla, me pide cosas, como dice aquí. Dios nos está pidiendo cosas todos los días. ¿Qué nos pide? Pórtate bien, ama a tu prójimo, adórame a mí como obligación. Sé bueno, sirve a los demás, ayúdalos. No guardes el rencor en tu corazón y la soberbia. El Señor nos lo dice todo, pero cada quien. Pero, queridos amigos, el planeta sigue girando y se me ha terminado el tiempo por hoy. No quedando tiempo más que para agradecerle a Dios nuestro Señor de todo corazón, todo lo que hace por nosotros y por habernos ordenado la misa. Estarán de acuerdo conmigo, porque si no fuera una orden, ya lo hubiéramos desechado. Gracias, Señor, porque tu amor es exigente y exige de nosotros la acción de la voluntad, la conciencia y el espíritu verdadero. Bendícenos, Señor, protégenos. Te ofrecemos a cambio darte lo mejor de nuestras vidas, trabajar por ti, para ti, amar a los demás por ti y para ti. Bendícenos y protégenos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Querido San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Ahora que estás en México de visita hasta el mes de abril del año que entra, ayúdanos, querido San Judas. Te encomendamos nuestra patria, nuestras personas y nuestras familias. Bienvenido a México. Cuida de nosotros. En ti confiamos. Amén. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Un abrazo y bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Bye. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, Jaime. Bye. Gracias.